Bien muchachos, ¿cómo están? Bueno, quiero hacerles este video para aclararles un par de dudas con respecto a la calculadora que hice, por si hay alguien que aún no la comprenda. Es súper fácil entendiendo algunos conceptos, teniéndolos súper claros antes de cualquier cosa. Y con este video, bueno, vamos a explicar que simplemente es una calculadora de visibilidad angular basada en la compresión angular atmosférica. ¿Ya? No es una geometría ideal. Sencillamente es un método que no está asumiendo una tierra curva y tampoco está asumiendo un plano perfecto, sino que modela cuánta información angular se pierde cuando la luz se propaga a través de un medio real, como lo es la atmósfera. Ya es un medio no homogéneo. Es un sistema de compresión angular. En eso se basa. Tenemos que comprender que en un medio no homogéneo como la atmósfera, que tiene variabilidad en su densidad, en los gradientes, los ángulos no nos llegan íntegros al sistema o al ojo. Por lo tanto, todas esas desviaciones aleatorias, todas esas sumatorias se hace estadísticamente y caen dentro de una magnitud, para que se entienda así básicamente. Entonces, nos vamos a encontrar que con toda esa elasticidad que pueda tener la atmósfera, los números siempre están saltando o fluctuando, computándose dentro de esta magnitud física con la que estoy trabajando el parámetro de compresión. Entonces es una visibilidad limitada la que tenemos por propagación óptica estadística. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando observamos un objeto lejano, no los perdemos porque estén bajando por una caída de curvatura, como le llaman el drop geométrico. Porque como ustedes entenderán, si el horizonte fuera causante por un centro de la Tierra que está sujeta a un radio, va a ser tangencia a X distancia. ¿Y qué significa eso? Que se acaba el suelo. Porque tú en una esfera geométrica con un radio X desde cierta altura, eso significa que va a ser tangencia en el horizonte y se acabó la superficie. Se acaba el suelo. De ahí comienza toda la caída y la desaparición. Entonces, por dar un ejemplo, si hubiera justo un barquito de X metros alejándose de ese horizonte cuando hizo tangencia en una curva geométrica, el ritmo con el que tendría que ir desapareciendo poco a poco de abajo hacia arriba, ese barco obedecería a un drop geométrico. Y aquí es donde entra este sistema para entender que se trata de una cuestión del medio. Según las condiciones del aire, la densidad, esa tasa de cambio fluctúa. ¿Qué significa eso? Que podemos tener incluso ahora la distancia un poco más lejos que lo que nos diría un radio geométrico, que a su vez repercutiría en que vamos a ver más objeto visible de lo que debería de verse. Todo eso porque los ángulos, como se están acumulando de una manera u otra, cambian las distancias percibidas, o cuánto ves o cuánto dejas de ver de un objeto. Eso lo podemos también confirmar empíricamente con un timelapse. Entonces, como les digo, esos valores están saltando dentro de esta magnitud que estoy trabajando el coeficiente de compresión. Entonces, la atmósfera, como no es homogénea, tiene gradientes de temperatura, presión y densidad, no están desviando la luz de forma lineal, sino de forma estadística. ¿Ok? Es propagación no lineal, etcétera. Entonces, eso es lo que yo quería también más o menos puntualizar, y nos va a indicar cuántos radianes de información angular se están perdiendo por cada raíz de metro recorrido. Porque estamos hablando de formación de imágenes, vemos en ángulos. Por eso que K tiene esta unidad en radmetros menos un medio. ¿Ok? Eso es lo principal, porque los errores ópticos no se están sumando linealmente, se suman como una varianza. Por lo tanto, les quiero mostrar cómo es que la calculadora muestra las fórmulas de base, por si alguien las quiere confirmar de forma manual, las quiere corroborar a mano, va a ver que los valores están dando perfecto. Acá tiene las fórmulas de base, acá ya viene el resultado una vez que se ingresan los parámetros, en la distancia del horizonte óptico, como pueden ver, te lo muestra en kilómetros y abajito ya en metros, como debe ser, porque están todas las unidades en metros, por si acaso no les dan los números, para que se fijen en ese detalle. Entonces acá tengo por defecto, la calculadora viene por defecto con una altura ejemplo de 1,80 m con esa tasa de coeficiente, que esa es como la media con la que se maneja el aire de forma estable, por así decir estándar, como le llaman. Esa es como la variación típica. Y acá te pregunta por la distancia en metros.
Como pueden ver, acá nos dice que si estamos desde 1,80 m mirando a 30 kilómetros de distancia, nos vamos a encontrar que hay una zona comprimida, la zona ciega, que después del horizonte, que no se veía más superficie, 24 kilómetros, 24,7 kilómetros. Y nos vamos a encontrar con un objeto ya con 39 metros irresoluble de su base, porque se ha comprimido en esa distancia de 24,7 kilómetros. Súper simple. La raíz y el coeficiente son la clave. Entonces el método no describe geometría pura, ni curvatura física del terreno, ni tampoco asume un plano perfecto, nada de eso. Describe cómo se pierde la información angular cuando la luz se propaga a través de un medio refractivo variable, como la atmósfera. ¿Ok? Y esa pérdida no crece linealmente con la distancia. Es el coeficiente que refleja cuánto ángulo se pierde por raíz de distancia. Por eso que sus unidades son K igual a rad por metros elevado a menos un medio. Eso ya nos dice algo súper importante, que es clave. No es en metros, no es en grados y no es una pendiente geométrica. Es una tasa de acumulación de error angular, o sea, es decir, es un error cuadrático medio. ¿Ok? Por eso que no es lineal. ¿Por qué no lo es? Porque si la atmósfera fuera perfectamente homogénea, la altura se conservaría linealmente, pero no es así. La luz atraviesa por gradientes de densidad, gradientes térmicos, gradientes de índices de refracción, etcétera. Entonces la densidad del medio cambia. Entonces todos esos gradientes fluctúan. Y cuando los errores fluctúan, no se suman, se integran como varianza. Por eso que aparece la raíz. Ahora es porque hay que entender que la raíz no es un puente arbitrario, o sea, sería una consecuencia estadística. Ya en estadística física, los errores independientes no se suman linealmente, sino que como raíz de n. ¿Ok? Eso es propagación óptica. La distancia aporta número de muestras, la incertidumbre angular crece como raíz de distancia. No porque alguien lo decida, sino porque la propagación es estadística. Entonces, ¿qué significa metros elevado a menos un medio realmente? Que no describe metros, sino que describe cómo crece la incertidumbre angular. ¿Por qué? Porque duplicar la distancia no duplica la pérdida angular. Ya la aumenta por raíz de 2. ¿Ok? No se duplica la pérdida angular de forma lineal, sino que por raíz de 2. Entonces eso sería exactamente como el comportamiento en un proceso como el que estamos describiendo. Ahora, otro detalle que volví a mencionar es que la separación máxima visible entre el objeto y un observador, la fórmula es la raíz del observador, la altura del observador, más la raíz de la altura que tenga ese objeto, y eso dividido por el coeficiente nos va a decir cuánto angularmente se puede separar de nosotros ese objeto antes de que se vea justo en la línea del horizonte, haya sido comprimido ya eclipsado por la línea del horizonte. Eso es lo que describe también la separación máxima. Por eso que la raíz está en altura, en la altura, ¿ok? Y no la altura directa. Entonces, acá en la práctica, para que quede claro, no es ningún número mágico, sino que sería una medida física, que depende de un gradiente térmico, de la estabilidad atmosférica, de la estratificación del aire, de las condiciones del día, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y esos valores típicos van a estar siempre entre 1, cuando la calidad es excelente, cristalina, no sé, lo más fortuito que se pueda dar va a estar entre 1 y lo peor que se pueda dar puede ser 3. Ahí es la magnitud, entre 1 y 3 por 10 elevado a la menos 4 rad por metro elevado a menos un medio. Esa es la, la magnitud de la que estamos hablando. Y como sabemos, la visibilidad real no es geométrica, es óptica, es estadística y es angular. Por eso que la raíz es inevitable, K es el parámetro que es dominante y la distancia no se comporta como una regla rígida, bueno, sino como un proceso de pérdida de información. A ver, les voy a explicar con otro ejemplo que creo que les va a quedar aún más claro. Acá hay una opción en la calculadora que te dice altura del objeto. Es cuando tú quieres introducir simplemente una relación entre dos alturas, que es la del observador y el objeto observado a larga distancia, para saber la visibilidad máxima angular que se puede dar, cuando justo cae a cero su altura.
para tu horizonte. Por lo tanto, no sé si ustedes sabrán que nos han dicho que desde 1 metro de altura, en un radio geométrico, el horizonte hace tangencia a una distancia de 3,57 kilómetros. Y de ahí comenzará a descender el barquito por el drop geométrico. Y tendría que desaparecerse a una distancia equivalente de casi 7 kilómetros y aprox. Pero aquí quiero que noten ustedes cómo, según las condiciones del día, de la densidad del aire, el horizonte puede no estar a 3,57, que sabemos que no es así, y que puede estar a 4 kilómetros, o puede estar incluso más. Pero para que vean ustedes que si yo cambio el coeficiente y lo empeoro, lo aumento, por así decir, o que pasó 3,57 kilómetros la distancia del horizonte. ¿Qué quiere decir eso? Que el barquito comenzaría a caer por la curvatura de la Tierra con un drop geométrico y desaparecerá una separación máxima de 7,14 kilómetros. Entonces, ¿qué pasa? Que esa tasa de cambio con la que ocurriría para ese objeto de 1 metro, porque si hiciéramos zoom, porque esto es, para que entiendan, es cuando la altura del observador cae a 0 en el horizonte, a 3,57. Su propia altura, su propio metro. Pero si hiciéramos zoom, volveríamos a ver un objeto de 1 metro sobre la línea del horizonte completo. Y a medida que se comienza a separar, la tasa de aceleración de compresión angular comenzaría a mantener un ritmo y desaparecer a los 7,14 kilómetros. Podrán ustedes si lo mejoro a 2,49 o tengo el horizonte a 4 kilómetros y la separación máxima para ese objeto o ese barco va a ser a 8 kilómetros. Va a desaparecer a 8 kilómetros ahora ese barco. Si mejoro aún más esta tasa y pongo 22, 4,5 kilómetros, ahora ese barco va a poder desaparecer a 9. Esto es para que vean ustedes que mediante la misma altura estamos haciendo un juego sobre la misma altura y cómo varían las condiciones del día para la misma altura. Ahora incluso podría ser algo así, un Black Swan, tipo Black Swan, o a 10 kilómetros. Ahora el barco podría desaparecer a 20. ¿Se entiende? Y no sé si sabrán ustedes que ese drop geométrico, si el horizonte fuera causado por el núcleo de la Tierra, que haría tangencia según la altura del observador a cierta distancia, como en este caso, ¿qué pasa si yo les pregunto a ustedes si hacemos la regresión inversa? Como sabrán, ellos agrandan el radio de la Tierra con más reflexión, lo cual es incoherente para esta situación que estamos analizando. ¿Qué pasa si vemos el radio efectivo del que nos hablan, cuando cambian el radio de la observación? Ahí estamos hablando de que hay un parámetro conocido que se llama el parámetro de Fried, que es el radio efectivo. Les voy a mostrar lo siguiente. Como ustedes sabrán, si yo les digo que hay un índice de refracción de 0,17, eso inmediatamente significa que estoy aumentando un 17% el radio de la Tierra. Por lo tanto, si yo divido 6.371 kilómetros por 0,83, que es 1 menos n, que en este caso son los 0,17 menos 1, 0,83, ¿okay? Aumentando la refracción después del 1 que se pusiera en el vacío, viaja algo perfecto. Entonces, si se fijan, si dividimos el radio de la Tierra por el coeficiente de refracción de 0,17, nos da un radio efectivo con el parámetro de Fried de 7.675 kilómetros. Ese es el radio efectivo, 7.675. Ahora miren lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar este radio efectivo, lo vamos a poner 7,675 por 10 elevado a 6, vamos a trabajar en potencias. Obtenemos ese valor. Ahora lo vamos a dividir. Con ese valor también vamos a trabajar en potencia, nos vamos a correr 1.535 por elevado a la 7, vamos a llegar a lo siguiente, a este número. Y a este número, cuando le sacamos la raíz de 6.515 por 10 elevado a menos 8, está equivaliendo
a este radio efectivo, no lo olviden, y nos encontramos que la magnitud física con la que cambió la tasa de cambio fue de 0.000255 rad por metro elevado a menos un medio. Aquí está la tasa de compresión de cómo cambia esa aceleración después del horizonte, o cómo escala la distancia del horizonte. Así que vean ustedes ahora si ese radio de 7675 con esa que equivale a esa tasa de compresión, yo voy a mi calculadora y pongo una tasa de compresión de 255 y un 2, yo no creo que varía tanto, 3,92, 255. Sí, son poquitos los metros que van cambiando. 2,4. Pero miren, 3,92 el horizonte y la separación máxima entre un objeto y un observador de un metro con un metro. Esa es la equivalencia, esa es la tasa de cambio. Así que bien, espero que haya quedado un poco más claro. Así que saludos.